Bienvenidos a esta serie de presentaciones acerca de la farmacología básica. En este video revisaremos factores que limitan o modulan la absorción de fármacos y particularmente revisaremos el impacto del ambiente local, las características físico-químicas del fármaco, la función de los transportadores de membrana y las bombas de expulsión. Esta figura ilustra el viaje que tiene que seguir un fármaco desde que es tomado o ingerido por vía oral hasta que llega a la circulación sistémica. Primero, este fármaco viene en una forma farmacéutica que es tragada y llega al estómago. Acá sufre un proceso primero de desintegración en el que el fármaco se convierte o se rompe en pequeñas partículas que pueden entrar más fácilmente en solución. Una vez este fármaco está en solución con los jugos gástricos, va a continuar su movimiento hacia el intestino delgado. Y en el intestino delgado hay bastantes proteínas y mecanismos que van a facilitar su absorción. Ahora, esto va a hacer que el fármaco pase de la luz intestinal al drenaje venoso del intestino, que va a llegar a través de la circulación porta al hígado. Acá es importante mencionar que el fármaco puede sufrir lo que llamamos metabolismo de primer paso. Tradicionalmente hablamos de metabolismo de primer paso para referirnos al metabolismo que sucede a nivel hepático, pero es importante aclarar que en otros lugares anteriores a la circulación sistémica también puede ocurrir metabolismo. Por ejemplo, el fármaco cuando está en la luz intestinal está expuesto tanto a las células del intestino como a bacterias que están viviendo en el intestino. Y todo este tipo de células, tanto las nuestras como las bacterias, pueden cambiar el fármaco y lo pueden metabolizar. Una vez el fármaco sale del hígado, va a pasar a la circulación sistémica. Primero pasa a la vena cava inferior, de donde va a llegar al corazón y luego por la circulación sistémica va a llegar a los distintos órganos y sistemas. Diversos factores modulan la absorción de fármacos a nivel del tracto gastrointestinal y están algunos de ellos explicados en esta figura, donde tenemos que la absorción está en relación a la diferencia de las concentraciones, la área y la permeabilidad al fármaco en el intestino y se limita por el grosor de la membrana. ¿Qué es la diferencia de concentraciones? Como el fármaco fue administrado por vía oral, hay una gran cantidad de fármaco en la luz intestinal y habría poco en el espacio intersticial. Esto genera un gradiente que favorece el ingreso de la sustancia. Segundo, el intestino tiene una gran superficie de contacto. Esta área permite que el espacio disponible para la absorción del fármaco sea muy grande. Tercero, el intestino por su naturaleza tiene múltiples mecanismos que son desarrollados por proteínas, enzimas, transportadores que están ahí para permitir el ingreso de alimentos, pero que también pueden ser explotados para permitir el ingreso de fármacos. Ahora, hay una limitación y es el grosor de la membrana. Entre más gruesa sea la membrana, va a ser más difícil que un fármaco se absorba. Entonces, en algunas condiciones donde haya inflamación intestinal, la absorción de los fármacos podría no ser ideal. También hay algunos factores relacionados con la cantidad del fármaco que afectan la absorción. Dentro de estos entonces tenemos la dosis. A mayor dosis, mayor absorción. Segundo, la rapidez de la administración. Entre más rápido sea colocada la dosis total, el fármaco se absorbe más rápido. No es igual a que tomemos 1 gramo de acetaminofén en un solo momento a que de pronto ese gramo de acetaminofén lo tomáramos de a poquitos a lo largo de 12 horas. Entonces, al tomar 1 gramo de acetaminofén en un solo momento, en un espacio de tiempo muy corto, se favorece su absorción. Aclaro acá que 1 gramo de acetaminofén es la dosis máxima que deberíamos estar colocando cada 6 horas y debemos idealmente tratar de colocar una dosis más baja. Por último, y como ya lo mencioné, un factor importante es el gradiente de concentración. También hay factores del microambiente que afectan la absorción. Dentro de estos tenemos el consumo de alimentos versus el ayuno. Hay fármacos cuya absorción se afecta si son consumidos con alimentos. Las tetraciclinas, cuando se consumen con lácteos,
sufren un proceso que llamamos quelación y no se van a poder absorber fácilmente. Además, también tenemos relación con el vaciamiento gástrico. Hay fármacos que les conviene que el estómago se vacíe rápidamente en el intestino. Hay fármacos que les conviene durar más tiempo en el estómago porque de pronto las condiciones de acidez favorecen su absorción. Tercero, la flora bacteriana. Si pudiéramos contar una a una las células que están en nuestro tracto gastrointestinal, incluyendo nuestras células propias y las bacterias, nosotros teníamos más bacterias que células propias, solo que las bacterias son mucho más pequeñas. Y además tenemos una gran diversidad, hay muchas especies diferentes de bacterias y cada una de estas bacterias puede expresar enzimas diferentes que también pueden afectar la absorción o el metabolismo de los fármacos. Además, tenemos que considerar interacciones con otros medicamentos. Hay situaciones en las que otro fármaco A puede favorecer la absorción de un fármaco B o situaciones donde un fármaco A puede limitar la absorción de un fármaco B. Ya hemos hablado del metabolismo y en el futuro van a tener un video completamente dedicado para este tema y también es importante considerar el flujo sanguíneo regional. En general los intestinos son órganos que reciben una irrigación sanguínea elevada, pero en algunas condiciones de estrés por activación del sistema simpático, la irrigación sanguínea al intestino puede disminuir y esto podría llevar a que disminuya la absorción de fármacos a nivel del tracto gastrointestinal. Además, también hay factores del fármaco que afectan la absorción. Dentro de estos tenemos el tamaño. Si el fármaco es muy grande, va a ser más difícil que se absorba. Forma. Si el fármaco ocupa un espacio a nivel tridimensional grande, también va a ser más limitada su absorción. Ionización y carga eléctrica. Muchas sustancias químicas se pueden ionizar de acuerdo a los cambios que puede tener el pH en el medio en el que están. Cuando una sustancia está ionizada, quiere decir que tiene una carga eléctrica, que puede ser positiva o negativa, y en este caso va a ser más difícil que sea absorbida. Cuando una molécula está en estado no ionizado, quiere decir que no tiene una carga eléctrica ni positiva ni negativa. En ese estado no ionizado es más fácil que el fármaco se absorba. Y por último tenemos la solubilidad lipídica. Las sustancias van a tener que atravesar membranas celulares, membranas que son ricas en fosfolípidos. Por lo tanto, entre mayor solubilidad en grasas tenga la molécula, va a ser más fácil que atraviese membranas e ingrese a nuestro organismo. Esta sencilla caricatura intenta mostrar qué tan fácil es para algunas sustancias atravesar membranas celulares. Iniciamos por este lado, con los gases. Acá tenemos el dióxido de carbono y el oxígeno. Son moléculas pequeñas y pueden atravesar fácilmente las membranas, pero incluso entre ellas hay diferencias. Es más fácil que atraviese el CO2 que el oxígeno. Luego tenemos otras moléculas, en este caso moléculas hidrofóbicas, como el benceno. Ocupa un volumen más grande, pero es muy lipofílica y esto le favorece para que pueda atravesar membranas celulares. Luego ya pasamos a moléculas que pueden ser más pequeñas, pero que pueden tener una carga, como el agua, el etanol. Ellas podrían atravesar, pero van a tener más dificultad. De hecho, en muchas células existen canales que permiten el paso de agua, que llamamos acuaporinas. Luego tenemos otras moléculas que pueden tener alguna carga pequeña, como la glucosa, y estas moléculas no pueden atravesar fácilmente las membranas. Para que la glucosa entre a las células necesita transportadores de glucosa. Por último, tenemos moléculas que tienen cargas eléctricas cuya carga hace que sea muy difícil para ellas atravesar las membranas. Acá tenemos iones, como tal serían muy pequeños, son átomos, pero como tienen una carga eléctrica y esa carga es muy grande en comparación al tamaño que tiene, esto hace que estas moléculas no puedan atravesar a través de las membranas celulares. En este punto es importante mencionar que los transportadores que están en las membranas de las células también tienen un gran impacto en la absorción de fármacos. Para que revisen este punto les voy a dejar una pequeña tarea. Existen fármacos que nos ayudan a controlar algunas infecciones virales como aquellas causadas por el virus del herpes. Y entre ellos tenemos el valaciclovir y el aciclovir.
La tarea que ustedes tienen es averiguar por qué es mejor el valaciclovir que el aciclovir a nivel farmacocinético y a nivel de transporte de membrana, cuál es la ventaja que tendría el valaciclovir. Así como existen mecanismos que favorecen la absorción de sustancias, también hay procesos que limitan el ingreso de los fármacos al organismo. Dentro de estos tenemos bombas de expulsión. Una de las mejores conocidas se llama glicoproteína P. Esta es una bomba que está a nivel de la membrana celular que utiliza ATP para expulsar las sustancias que entran a la célula. Entonces, hay moléculas que podrían ingresar por difusión pasiva, atravesar la membrana, ingresar a la célula, pero van a ser reconocidas por la glicoproteína P y esta se va a encargar de expulsarlas para sacarlas de la célula. La caricatura de la derecha intenta mostrarnos cuál es el impacto que tendría esta glicoproteína P en la absorción de fármacos. Estos números son simplemente utilizados con un propósito didáctico, porque hay fármacos que pueden ser completamente expulsados, o sea, que no pueden ingresar porque la glicoproteína P se encarga de sacarlos completamente. Hay fármacos también que no son blanco de la glicoproteína P y por lo tanto pueden ser absorbidos muy fácilmente. Pero en este ejemplo particular existe un fármaco que ingresa en un 100% a la célula, pero es tomado por la glicoproteína P. Entonces inmediatamente el 50% del fármaco es expulsado a la luz intestinal y solo el 50% del fármaco ingresa a la circulación sistémica. Ahora, este 50% que salió a la luz intestinal vuelve a ser absorbido. Sin embargo, otra vez la glicoproteína P se encarga de expulsarlo. De nuevo, la mitad vuelve a la luz intestinal y la mitad pasa a la circulación sistémica. Entonces, esta caricatura intenta mostrarles cómo la glicoproteína P limita la absorción de fármacos, haciendo que ellos no puedan atravesar a través de capas celulares.